Bruce Lee. Solo decir su nombre evoca imágenes de velocidad imposible, gritos agudos que estremecen el alma y movimientos tan perfectos que parecen irreales. Fue más que un actor, más que un artista marcial. Bruce Lee fue un fenómeno cultural, una fuerza imparable que rompió barreras y transformó la forma en que el mundo veía a los asiáticos en la gran pantalla. Pero detrás de su figura imponente, existía un hombre complejo, obsesionado con la perfección y consumido por una energía que parecía no tener límites, y como un meteoro, brilló intensamente, para desaparecer demasiado pronto. Hoy te contaré la historia completa de Bruce Lee, sus humildes inicios, el ascenso meteórico, sus batallas internas, su misteriosa muerte y el legado que lo convirtió en un ícono eterno. Prepárate, porque esta es la historia del verdadero dragón. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, durante una gira teatral de sus padres, pero pronto regresaron a Hong Kong, donde Bruce pasaría su infancia y adolescencia. Su padre, Lee Hoi-chuen, era un actor de ópera cantonesa muy reconocido. Gracias a él, Bruce se introdujo en el mundo del entretenimiento desde muy joven. Con solo unos meses de vida, Bruce apareció en su primera película. Para algunos, era una señal de que su vida siempre estaría ligada a las cámaras. En Hong Kong, Bruce no fue un niño tranquilo, al contrario, era inquieto, travieso y constantemente metido en peleas callejeras. Los callejones se convirtieron en sus primeros dojos improvisados, donde aprendía, a golpes, que el mundo no era un lugar amable. Su madre, Grace O, preocupada por su comportamiento rebelde, lo inscribió en clases de danza cha-cha, pensando que la disciplina lo calmaría, pero lejos de tranquilizarlo, Bruce llevó esa pasión al extremo. Se convirtió en campeón de cha-cha, mostrando por primera vez la increíble coordinación corporal y el carisma que luego deslumbrarían al mundo. A los 13 años, Bruce comenzó a entrenar formalmente Wing Chun bajo la guía del legendario maestro Ip Man. Este momento marcó un antes y un después. Fue ahí donde Bruce canalizó su agresividad y encontró una filosofía que lo acompañaría para siempre. Pero la vida en Hong Kong se tornaba peligrosa. Las peleas callejeras se intensificaron y la familia temía que Bruce se involucrara con pandillas. Entonces, tomaron una decisión drástica: enviar a Bruce a Estados Unidos. En 1959, con apenas 18 años, Bruce llegó a Seattle con solo $100 en el bolsillo y un baúl lleno de sueños. Se matriculó en la Universidad de Washington, donde estudió filosofía. Allí comenzó a pulir una de sus grandes pasiones: reflexionar sobre la vida, el arte y el cuerpo humano. Mientras estudiaba, Bruce empezó a enseñar artes marciales a estudiantes locales. Su carisma era innegable. Quienes lo conocían quedaban fascinados con su intensidad y claridad mental. Fue allí donde conoció a Linda Emery, la mujer que se convertiría en su esposa y en uno de sus principales apoyos. El joven Bruce no solo enseñaba movimientos, transmitía una filosofía de vida. Be water, my friend, una frase que luego se volvería legendaria, resume su creencia de que el ser humano debe adaptarse a las circunstancias, fluir, no resistirse, sino transformarse. Pronto, Bruce abrió su propia escuela, el Hun Fan Kung Fu Institute. Su estilo era distinto, rebelde y directo, algo que no gustaba a todos en la comunidad marcial tradicional. Muchos maestros veían con desdén su intención de enseñar artes marciales chinas a occidentales. Un día, algunos maestros lo retaron: si perdía una pelea, debía cerrar su escuela. Bruce aceptó el desafío. La pelea fue brutal y breve. Bruce ganó, pero se dio cuenta de que su estilo necesitaba evolucionar. Este evento fue clave para el nacimiento de su filosofía, Jeet Kune Do, el arte de interceptar el puño, un sistema que rechazaba las formas rígidas y buscaba la máxima eficiencia. Bruce sabía que las artes marciales eran solo una parte de su destino. Quería llegar a millones, inspirar, dejar una marca indeleble. Su gran oportunidad llegó cuando fue invitado a interpretar a Kato en la serie Tigre en Hornet en 1966. Aunque la serie no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, en Asia, Bruce se convirtió en un héroe instantáneo.
Los niños imitaban sus movimientos, y los jóvenes querían aprender artes marciales. Sin embargo, en Hollywood, Bruce enfrentó un muro, el racismo. A pesar de su innegable carisma y talento, los productores no lo veían como protagonista. Consideraban que un chino no podía liderar una película para audiencias estadounidenses. Frustrado, Bruce regresó a Hong Kong en 1971. Para su sorpresa, allá era una superestrella. Los productores competían por trabajar con él. En pocos años filmó clásicos como The Big Boss 1971, Fist of Fury 1972, Way of the Dragon 1972, donde también debutó como director. En Way of the Dragon, Bruce enfrentó a Chuck Norris en el Coliseo Romano, una de las peleas más icónicas del cine. Su velocidad, la manera en que rompía las reglas del combate cinematográfico, conquistaron a todo el mundo. Para Bruce, las películas eran mucho más que acción. Cada combate era una conversación filosófica. Cada golpe, una metáfora de la vida. Bruce creía que el arte marcial era la expresión última del yo. No se trataba solo de derrotar al oponente, sino de entenderse a uno mismo, de derribar las barreras internas y liberar el potencial verdadero. Su libro, El Tao del Jeet Kune Do, se convirtió en un manifiesto. Bruce lo escribió mientras se recuperaba de una grave lesión en la espalda que, según los médicos, lo dejaría paralítico. Bruce se negó a aceptar ese destino. Usó el dolor como combustible para reinventarse y plasmar sus ideas más profundas. Cada página de ese libro respira rebeldía, introspección y una visión de vida que iba mucho más allá de cualquier estilo marcial. Bruce también empezó a soñar con un proyecto mayor, Game of the At. Quería que fuera una obra maestra, una película que mostrara el viaje filosófico de un guerrero que debía superar desafíos cada vez más complejos. Pero antes de terminarla, la tragedia lo alcanzaría. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee estaba en Hong Kong preparando detalles para el estreno de Enter the Dragon, su película más ambiciosa y la que lo lanzaría definitivamente al estrellato global. Ese día, visitó a la actriz Betty Ting Pei en su departamento para repasar el guión de Game of the At. Según el reporte oficial, Bruce comenzó a quejarse de dolor de cabeza. Betty le dio un analgésico llamado EQAGSIC, que contenía aspirina y un relajante muscular. Después de tomarlo, Bruce se recostó para descansar, y nunca volvió a despertar. Apenas 32 años, una vida entera por delante. La noticia sacudió al mundo. Multitudes lloraron en las calles de Hong Kong. Miles asistieron a su funeral. Incluso Steve McKean, uno de sus alumnos y amigos cercanos, llevó el ataúd. La causa oficial de muerte fue edema cerebral, una hinchazón en el cerebro, pero pronto surgieron teorías. ¿Un asesinato de la mafia china? ¿Un comploto yuodense? ¿Un toque mortal secreto Dim Mak ejecutado por algún maestro resentido? La verdad nunca quedó clara. Incluso hoy, más de 50 años después, su muerte sigue envuelta en misterio. La muerte de Bruce Lee es uno de los misterios más debatidos en la historia del cine y las artes marciales. A pesar de los informes médicos oficiales, muchas preguntas quedaron sin respuesta, y el vacío de certezas alimentó un sinfín de teorías conspirativas. La versión oficial indica que Bruce murió por un edema cerebral, una inflamación repentina del cerebro. Según el informe forense, su cerebro pesaba 1.575 gramos, aproximadamente un 13% más pesado de lo normal debido al exceso de líquido. El detonante, según la versión médica, fue una reacción adversa a un analgésico llamado EQAGSIC, que contenía aspirina y meprovamato. Pero para millones de fans, esta explicación no era suficiente. ¿Cómo podía un hombre tan sano, tan disciplinado con su cuerpo y su mente, morir repentinamente por una pastilla? Algunos comenzaron a hablar de la maldición del dragón, una supuesta condena que perseguía a Bruce desde joven. Según relatos de amigos cercanos, Bruce había confesado tener sueños recurrentes en los que veía un demonio tratando de llevárselo. Incluso llegó a contar que creía que alguien quería matarlo para evitar que cumpliera su destino. Otra teoría apunta a las mafias chinas, conocidas como las triadas.
En los años 70, la industria cinematográfica en Hong Kong estaba profundamente vinculada al crimen organizado. Bruce, decidido a mantener el control creativo de sus películas y a rechazar cualquier intento de extorsión, se habría ganado enemigos poderosos. Algunos especulan que la mafia podría haberlo envenenado para silenciarlo y dar un mensaje al resto de la industria. Existe también la teoría del Dim Mak, o el toque de la muerte, un misterioso ataque que se enseña solo a los maestros más avanzados en artes marciales. Se dice que el Dim Mak consiste en golpear ciertos puntos vitales del cuerpo, causando una muerte retardada. Según los creyentes de esta teoría, Bruce habría sido atacado semanas antes y su muerte fue el resultado final del golpe mortal. Otros rumores hablan de un posible envenenamiento lento, ejecutado por alguien cercano. Se teoriza que Bruce estaba rodeado de personas con diferentes intereses, desde productores de cine hasta amigos envidiosos. Algunos afirman que Bruce se quejaba de sentirse extraño y con dolores de cabeza recurrentes durante semanas previas a su muerte. Una explicación médica menos misteriosa, pero igual de sorprendente, apunta a la operación que Bruce se hizo para remover las glándulas sudoríparas de las axilas. Bruce siempre estaba preocupado por su apariencia frente a las cámaras, y odiaba la idea de aparecer con manchas de sudor en pantalla. Según algunos expertos, esta operación pudo haber afectado su capacidad para regular la temperatura corporal. Hong Kong, en pleno verano, era un horno. Si combinamos el calor extremo con un analgésico y la imposibilidad de disipar calor por sudoración, se habría producido un colapso fatal. Por si fuera poco, existe la teoría de la conspiración hollywoodense. Bruce estaba a punto de firmar contratos multimillonarios que lo convertirían en la primera gran superestrella asiática en Estados Unidos. Algunos dicen que grandes productores, temerosos de que Bruce cambiara el statu quo, habrían conspirado para detenerlo. Aunque no existe evidencia concreta, esta teoría sigue viva en foros y documentales. Lo que ocurrió después no ayudó a disipar el misterio. Durante la preparación de su funeral, las autoridades no permitieron que la autopsia fuera completamente pública. Muchos detalles se mantuvieron en secreto, alimentando aún más las dudas. La historia se volvió aún más trágica y misteriosa con la muerte de su hijo, Brandon Lee. Brandon murió en 1993 mientras filmaba la película The Crow, después de recibir un disparo accidental con un arma que, supuestamente, debía estar cargada con balas de fogueo. Para muchos, esto confirmó la existencia de la maldición del dragón. Padre e hijo, ambos muertos jóvenes, ambos en circunstancias extrañas, ambos en el pico de sus carreras. Las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. Los fans comenzaron a trazar paralelismos. Bruce murió a los 32 años. Brandon, a los 28. Bruce había sido apodado el pequeño dragón. Brandon, el cuervo, un símbolo de mal presagio en muchas culturas. Para algunos, era el destino persiguiendo a la familia Lee. Hoy en día, la muerte de Bruce sigue siendo objeto de libros, documentales y debates interminables en foros. Cada año aparecen nuevas pruebas, nuevos testigos que dicen tener la clave definitiva, pero la verdad, tal vez, se fue con aquel 20 de julio de 1973. Quizás, si Bruce hubiera vivido, habría alcanzado niveles aún más inimaginables de fama y poder. O quizás el mito no sería tan potente, porque, como sucede con los grandes íconos, su muerte temprana ayudó a construir la leyenda inmortal del dragón que no pudo ser domado. Tras su muerte, Bruce Lee se convirtió en un símbolo global. Su filosofía Bewater trascendió las artes marciales. Hoy es estudiada por atletas, líderes empresariales y artistas de todo el mundo. Películas, documentales, libros y figuras coleccionables mantienen vivo su recuerdo. Cada generación descubre su obra y se deja inspirar. Su hijo Brandon continuó su legado, pero el destino quiso que también partiera joven. Esto reforzó el aura mítica alrededor de la familia. Bruce no solo cambió la forma en que se filmaban las peleas en el cine, rompió el molde de lo que significaba ser un héroe asiático en Occidente. Sin él, quizás nunca habríamos tenido a Jackie Chan, Jet Li o Donnie Yen triunfando en Hollywood.
Hoy, Bruce Lee sigue siendo un faro para millones. Sus movimientos se analizan cuadro por cuadro, su velocidad se estudia casi como si fuera un fenómeno sobrenatural. Pero lo más impresionante no es cómo se movía, sino cómo pensaba. Bruce nos enseñó que la lucha más importante no es contra el otro, sino contra uno mismo, que la rigidez mental es peor que cualquier derrota física, y que, para sobrevivir y triunfar, debemos ser como el agua, adaptables, fluidos, imparables. Cuando vemos sus películas, no solo vemos golpes, vemos poesía en movimiento, vemos a un hombre que, en solo 32 años, dejó una huella más profunda que muchos en toda una vida. Bruce Lee no murió, simplemente cambió de forma, como el agua que fluye entre rocas, su espíritu sigue inspirando generaciones. Detrás de cada puño rápido, había un filósofo, detrás de cada patada imposible, un poeta, detrás del rugido del dragón, un hombre que se atrevió a soñar sin límites. Hoy, décadas después, su legado sigue tan vivo como el primer día. Quizás por eso, cuando alguien pregunta si Bruce Lee sigue vivo, la respuesta es simple: sí, vive en cada persona que se atreve a romper sus propios límites, vive en cada uno de nosotros.